la circunferencia, sus elementos y ángulos. En esta ocasión vamos a empezar por la definición de la circunferencia. La circunferencia es una cuerda cerrada y plana cuyos puntos están todos a la misma distancia de otro punto llamado centro. En este caso vamos a darnos cuenta que esta circunferencia tiene partes como la cuerda, el arco, el diámetro y el radio. Vamos a partir por el radio, ¿no? El radio es un segmento que une el centro con un punto de la circunferencia, ese es el radio. Y el diámetro viene a ser una cuerda un poco más grande, solo que esa cuerda pasa por el centro, ¿no? El diámetro viene a ser cualquier cuerda que pasa por el centro. Y la cuerda es cualquier segmento que une dos puntos de la circunferencia, cualquier segmento que une dos puntos de la circunferencia. Y el arco es cada una de las partes en que una cuerda divide a la circunferencia. Entonces, el diámetro dividiría a la circunferencia en dos partes, ¿no? Y sería tal vez la cuerda, el arco más grande, ¿no? En este caso, cada uno de los arcos iguales determinados por un diámetro se le llama semicircunferencia. Ahora, acá hay algo también importante, que existe una relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro, lo cual nos va a dar un número constante llamado pi. Este número constante, pi, es 3.141592, etcétera, etcétera, ¿no? Y que redondeando, pues para los cálculos vamos a utilizar el 3.14. Algunos otros elementos de la circunferencia, pues vamos a tener el punto de tangencia, que es una recta que atraviesa al arco en un solo punto, en un único punto. Mientras que una recta que atraviesa a una circunferencia en dos puntos, aparte de generar una cuerda, pues se le va a llamar recta secante, ¿no? Y a la intersección entre el radio y la recta secante vamos a tener una flecha o ságita llamada, ¿no? Ese es un pequeño segmento, en este caso sería MN, ¿no? Adicionalmente a esto tenemos arcos que se generan cuando las rectas atraviesan las circunferencias, ¿no? Que esto nos va a ser muy importante para trabajar en ángulos. Ahora, recordemos algunas propiedades básicas en las circunferencias. Una de las propiedades básicas es el radio trazado al punto de tangencia, la cual es perpendicular a la recta de tangencia, ¿no? Hemos hablado que la recta de tangencia atraviesa a la circunferencia en un único punto, ¿no? Otra de las propiedades que vamos a mencionar es que el radio o diámetro perpendicular a una cuerda la biseca o la divide en dos segmentos congruentes, claro. Como podemos observar en la imagen, hay una recta PQ, la cual es atravesado por el radio, la cual genera un sagita o flecha MN, ¿no? Y esto es 90 grados, o sea, es perpendicular, ¿no? Otra de las propiedades es que las cuerdas paralelas determinan arcos congruentes entre las paralelas. Es decir, la cuerda CD y la cuerda AB, que son paralelas, han dividido a la circunferencia en dos arcos, CA y BD, los cuales son congruentes o iguales, ¿no? Otra, a cuerdas congruentes en una misma circunferencia les corresponden arcos congruentes, ¿no? Como podemos observar, ¿no? Queridos estudiantes, ahí podemos ver dos cuerdas BA y una cuerda CD, las cuales, ¿no? Podemos ver que si AB es igual a CD en distancia, los arcos que formaron también son congruentes, ¿no? Ahora, tenemos otra de las propiedades que en este caso va a ver con las rectas tangentes, ¿no? Desde un punto exterior a una circunferencia se pueden trazar dos rayos tangentes que determinan dos segmentos congruentes. Y como podemos observar aquí en la imagen, ¿no? La recta tangente AP y la recta tangente PB
¿no? Han dividido han generado dos bisectrices, ¿no? Una bisectriz en realidad, ¿no? Por eso tenemos estos ángulos alfa y alfa, ¿no? Ya que los radios son perpendiculares a dicha. Esto lo hemos visto en triángulos, ¿no? En triángulos, cuando hemos visto la bisectriz y las distancias que existen, ¿no? Esto es la cual ha generado esa propiedad, ¿no? Y sus distancias, miren, AP y PB son iguales. Lo siguiente es que las tangentes comunes exteriores son congruentes. Las tangentes comunes exteriores como AB y CD son congruentes, son iguales, ¿no? Las distancias son iguales, ¿no? Como podemos ver, un radio grande de un pequeño, no importa no importa el tamaño de los radios, pero sus distancias son iguales. Otra de las propiedades es que a tangentes comunes interiores son congruentes, ¿no? Como podemos observar, AB es igual a la recta CD, ¿no? Esta es una propiedad que lo vamos a ver, y ahí podemos ver un poquitito cómo es su demostración. Otra de las propiedades es el teorema de Poncelet. En todo triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de los catetos es igual a la longitud de la hipotenusa más el doble del inradio. Es una circunferencia circunscrita en un triángulo rectángulo, como podemos observar, ¿no? En este caso se aplica el teorema de Poncelet. Vemos que los catetos, que en este caso son AB y B, A y B, que son los catetos, van a ser igual a la longitud de la hipotenusa, ¿no? La longitud de la hipotenusa más el doble del inradio o de la circunferencia circunscrita. Claro que para este problema pues nos van a dar la distancia del esto, y nos van a pedir tal vez hallar un cateto, o tal vez nos van a pedir hallar la hipotenusa, pero nos van a dar los radios, ¿no? Los radios de la circunferencia circunscrita, ¿no? Entonces circunscrita o inscrita en el triángulo, ¿no? Entonces en el triángulo rectángulo, inscrita, ¿no? En el triángulo rectángulo. Entonces esto nos va a decir que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa C más el doble de la circunferencia inscrita en el triángulo. Otro de los teoremas es el teorema de Pillot. En todo cuadrilátero circunscrito, como vemos un triángulo circunscrito a la circunferencia, como el triángulo circunscrito a la circunferencia también, a una circunferencia se cumple que la suma de las longitudes de los lados opuestos son iguales. Como podemos observar en la imagen, A más C va a ser igual a B más D. Esta propiedad lo vamos a usar en muchas resoluciones de algunos problemas. Ahora, otro teorema. En todo cuadrilátero inscrito ya también a una circunferencia, se cumple que la suma de los ángulos opuestos son complementarios. ¿Y cómo se podría demostrar? Algo fácil. Los arcos, ¿no? Los arcos que genera cada uno de esos ángulos van a sumar 180, ¿no? Y por ende los ángulos también van a sumar 180. Por ejemplo, alfa más teta, ¿no? Van a ser 180. ¿Por qué? Si nosotros observamos, alfa tiene un arco, ¿no? Tiene un arco al cual está inscrito, y teta también va a tener ese mismo arco, esa misma distancia. Por eso es que llegan a ser complementarios, ya que ambos, si lo juntamos, llegan a prácticamente generar un semiarco, ¿no? Eso también es demostrable, que lo vamos a ir demostrando poco a poco. Ángulos en la circunferencia. Bien,
hay algunos ángulos dentro de la circunferencia, como el ángulo central, el ángulo interior, el ángulo inscrito, el ángulo semi-inscrito, ángulos exteriores, ¿no? Como podemos observar en las imágenes, ¿no? El ángulo central pues va a estar formado por los radios. El ángulo interior, como podemos observar, son rectas secantes intersectadas, ¿no? Lo mismo que el ángulo inscrito y el semi-inscrito, ¿no? Y así, ¿no? El ángulo exterior, por ejemplo, es formado por dos rectas secantes, o una recta secante y otra tangente, o solamente dos rectas tangentes son las que formarían los ángulos exteriores. Ahora, la medida del ángulo central es igual a la medida del arco que se opone. Muy bien, como podemos ver, alfa es igual al arco AB, ¿no? Si alfa es 30, entonces la medida del ángulo AB es 30. Y como podemos observar también las distancias, ¿no?, del radio, el radio es el mismo en cada punto, ¿no? Ahora, medida del ángulo inscrito es la medida de la medida del arco opuesto, ¿no? Vemos aquí el ángulo inscrito, dos rectas secantes. Entonces, como podemos ver, el arco es la mitad, ¿no? El ángulo que forman estas dos rectas secantes es la mitad del arco que forman estas rectas secantes. Ahora, la medida del ángulo semi-inscrito es igual a la medida del arco opuesto. Entonces, en este caso, como podemos ver, es una intersección de una recta secante y una recta tangente, ¿no? Van a formar un ángulo, el cual es la mitad del arco opuesto. O sea, el arco que le correspondería sería el arco AB, ¿no? O sea, el arco que han formado es un arco AB, que sería la mitad de ese arco, ¿no? Porque como podemos ver, por el otro lado es ACB. Ese arco no entraría dentro de la ecuación, sino el arco formado por la secante, ¿no? Y es la mitad de ese arco. Siguiente propiedad, medida del ángulo ex inscrito es igual a la mitad de la medida del arco ABC. Entonces, estas propiedades lo tenemos que tener de memoria si es posible, porque nos van a servir en la resolución de muchos problemas, ¿no? El arco ABC, ¿ya?, va a ser la mitad, ¿no?, o el doble del ángulo epsilon, ¿no?, que vemos en la imagen, ¿no? Y el ángulo epsilon es la mitad del arco ABC. Es un ángulo formado por dos rectas secantes, nada más que opuestas. Siguiente propiedad, medida del ángulo interior es igual a la semisuma de las medidas de los arcos opuestos. Como podemos observar, los arcos opuestos AB más DC van a dar, dividido entre la mitad, van a dar el arco interior que se observa en la imagen beta. Ángulos externos, hay tres casos: una formada por dos rectas tangentes, que en este caso los arcos AB, ya, menos el arco ACB, ¿no?, va a la mitad, va a ser el ángulo alfa que se observa, ¿no? Entonces, la medida del arco ACB menos el arco BD, esto lo vamos a ver en una propiedad, ¿no?, cuando un triángulo esté inscrito, lo vamos a ver en un problema, cómo esto se aplica, ¿no? Es a la mitad. Siguiente, ángulo formado por dos rectas secantes es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos opuestos, como podemos observar ahí en la imagen, ¿no? El arco AB menos el arco CB a la mitad nos va a dar el ángulo beta. Medidas del ángulo formado por una recta tangente y otra secante es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos opuestos, que son BA
y CB, ¿no? La diferencia de esos dos arcos, la mitad nos va a dar el ángulo θ. Otra de las propiedades, toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en su punto de tangencia. Si de un ángulo P exterior a una circunferencia se dibujan dos segmentos tangentes a la circunferencia llamadas PA y PB, estos segmentos resultan congruentes. Otras propiedades, todo diámetro perpendicular a una cuerda es simetral y bisectriz al ángulo del centro comprendido entre los extremos de la cuerda. En toda circunferencia a ángulos del centro congruente le corresponden cuerdas y arcos congruentes. Otra, en una circunferencia cuerdas congruentes equidistan del centro. Los arcos comprendidos entre rectas paralelas o cuerdas paralelas son congruentes. Ahora, todos los ángulos inscritos que abarcan el mismo arco de la circunferencia son iguales, como observamos en la imagen. Relaciones métricas en la circunferencia. Primer teorema. Si desde un punto exterior P se trazan dos rectas tangentes a la circunferencia PA y PB, entonces al unir dichos puntos exteriores con el centro de una circunferencia O, se determina que la medida del ángulo 1 formado ahí y la medida del ángulo 2 son iguales, como hemos visto en la anterior de las tangentes, de la propiedad de las tangentes. Bien, esto. Segundo, al trazar dos secantes desde un punto exterior, el producto de sus segmentos secantes con su respectivo segmento exterior es igual al otro segmento secante con sus respectivos segmentos exteriores. Como podemos ver, esto es del producto de Pillot, ¿no? De Pillot, bien esto, ¿no? AP por BP es igual a CP por DP, ¿no? Ese es un teorema. Otro teorema. Si desde un punto exterior a una circunferencia se traza una recta tangente y una recta secante, entonces el cuadrado del segmento tangente es igual al producto del segmento secante por el segmento exterior, como se observa en la figura. AP al cuadrado es igual a BP por CP. Es de Pillot, de la anterior propiedad, nada más que en este caso es una recta tangente, por eso es que ya no existe otro arco, ¿no? Otro teorema. Si se trazan dos cuerdas que se cortan dentro de una circunferencia, el producto de los segmentos formados por una cuerda y el punto de intersección es igual al producto de los segmentos formados por la otra cuerda y el punto de intersección. Como podemos ver, AE por EB es igual a CE por ED. Dos cuerdas intersectadas, las distancias se multiplican. Eso es todo. Ahora vamos a hacerlo nosotros en otro próximo video donde podemos resolver y aplicar estas propiedades que hemos mencionado a continuación.